Hola, bienvenidos. Este es el taller que se llama El lugar como un sistema vivo, que va a estar liderado por Rodrigo Castro Volpe y yo voy a estar asistiendo a la moderación. Mi nombre es Melina Scioli, soy una de las fundadoras de Artículo 41, que de hecho el Artículo 41 es el artículo de la Constitución Nacional Argentina que establece que tenemos el derecho y el deber a un ambiente sano y que de hecho lo tengo acá atrás mío. Muchas gracias a todos los que se sumaron. Les voy a quizás repasar un poquito cómo es la dinámica, porque tuvimos muchos inscriptos, pero lamentablemente optamos para poder asegurar una buena técnica que ingresen pocas personas a la sesión de Jitsi, pero sin embargo se puede ver el taller a través del streaming del sitio de Ciudades Comunes. A los que están en la sesión y que se van a ir sumando, les recuerdo que mientras puedan tener sus micrófonos apagados y que las cámaras también, y que después vamos a tener como instancias en donde vamos a poder interactuar. Bien, no sé si se sumaron recién o si ya estuvieron siguiendo el congreso. Hoy a la mañana estuvo participando con una conferencia Flavio Grofoni, quizás como recuperar un poquito de lo que se conversó ahí. Presentó cómo la narrativa de la regeneración en una medida hablaba de renuncias y de lo que no podía volver después de una disrupción como la que estamos viviendo ahora. Creo que es momento el taller tenía ese preciso objetivo de poder profundizar un poco respecto de qué propone el desarrollo regenerativo y cuál es la mirada que lo guía. Y así que tenemos un poco una instancia un poco más extensa que las conferencias, que va a ser de 1 hora y media. Bueno, sin más, no tengo nada más que decir. Los canales de participación van a ser a través de Slack, o también pueden hacer preguntas a través del Slack, del canal de Slack del eje de desarrollo regenerativo. Bueno, voy a presentar a Rodrigo. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Rodrigo. Hola Meli, bueno, ¿cómo estás? Muy bien. Bien, Rodrigo es geógrafo, es practicante regenerativo y es productor agroecológico de la RENAMA. ¿Querés contarnos qué es la RENAMA, Rodri? ¿Querés presentarte? Dale, aprovecho para presentarme y saludar a todos. Soy productor ecológico, tengo una granja en Varadero, donde hacemos agroecología, tenemos gallinas ponedoras, hacemos maíz agroecológico, frutales, verduras, bueno, mucha diversidad. Como uno ve en la naturaleza diversidad, en los campos agroecológicos también va a haber diversidad. Y la RENAMA es la Red Nacional de Municipios y Comunidades que fomenta la agroecología. Es una red formada por organizaciones, por productores, que estamos así trabajando en red, ¿no? Otro patrón esencial de la vida, para hacer la transición del modelo agroalimentario hacia la agroecología y hacia la soberanía alimentaria. Así que bueno, ¿querés que arranco? ¿Te parece, Meli? Sí, arranquemos, así tenemos más tiempo después para interactuar más entre todos. Dale, recuerdo a los que se vayan sumando que apaguen eso, el micrófono y la cámara, ¿vale? Así que vamos. Voy a compartir pantalla, vamos a ir viendo una presentación. La idea es que en los primeros minutos yo voy a estar hablando, como unos 40, 50 minutos quizás, o un poco menos. Después vamos a hacer un ejercicio y después al final haber un espacio más de reflexión y discusión. Igualmente, si van teniendo alguna consulta, duda, la pueden ir haciendo ahí en el chat, que Meli lo va a estar viendo y ahí compartiendo por si algún concepto no quedó del todo claro. Igualmente, bueno, tenemos 1 hora y media y vamos a ver como, por decir, bastantes cosas, así que quizás que tomen esto como una iniciación, o quizás que para algunos es más una profundización, para empezar a adentrarse o profundizar en lo que es la idea del desarrollo regenerativo. Así que estoy compartiendo pantalla. ¿Están viendo? Meli, ¿se ve bien? Sí, perfecto. Bueno, buenísimo, entonces.
Hola, ¿cómo están? Está dividido un poco en dos partes este taller. El primero es hablar sobre el cambio de paradigma que estamos viviendo a nivel civilizatorio, que en las bases de este cambio de paradigma estamos pasando de un pensamiento lineal a un pensamiento sistémico. Ahora vamos a profundizar en esto. Y en lo segundo lo vamos a meter a hablar de qué entendemos por regeneración, pero para que nos quede un poco una idea ya en la cabeza haciendo ruido, es que lo que busca la regeneración es conectar las actividades humanas con la evolución de los ecosistemas que habitamos, ¿no? Ya vamos a ir entrando, pero para que nos quede en la cabeza. Creo que estamos casi que todos los que estamos acá, convencidos y hasta viviendo hoy en día en nuestros cuerpos, en nuestro todo, que estamos en un momento de crisis, ¿no? Estamos viviendo esta crisis sanitaria, pero estamos en una época de un montón de crisis, ¿no? La crisis climática, ecosistémica, que un poco habló Flavia ahí en su taller, con los informes del IPCC y el IPBES, información científica que nos están demostrando de lo que está pasando y lo que va a pasar con estas crisis. Y algo que quizás no mencionó Flavia, pero es que son informes muy conservadores, en el sentido de que la información de lo que va a pasar es muy conservadora porque hay un montón de intereses en juego. Pero bueno, también estamos atravesando una crisis de desigualdad como nunca antes vista. Los niveles de desigualdad en este momento en la humanidad son iguales a lo que era previo a la Primera Guerra Mundial, en una época de mayor liberalismo, ¿no? Se puede decir. También estamos en crisis energética. Bueno, crisis por todos lados porque estamos en un momento de crisis civilizatoria, ¿no? Podemos decir sin lugar a duda que la civilización occidental principalmente, tal como la conocemos, está en crisis, ¿no? Las bases de esta civilización están temblando por todos lados, y lo que estamos cada vez más escuchando y observando son propuestas y llamados a cambiarlo todo, ¿no? ¿Cómo no querer cambiarlo todo? Que ahí Flavia un poco de hablar al principio. Si este sistema y todo lo que hay detrás del paradigma que ahora vamos a entrarnos está en riesgo, estamos demostrándonos que prácticamente sostener la vida de esa manera se vuelve imposible, ¿no? Y este cambiarlo todo puede ser que para algunos venga por un tema de principios, de valores, justicia, o por la simple querer cambiarlo todo por algo más bello, pero también estamos viendo de que esta necesidad de cambiarla todo es una necesidad de supervivencia que estamos teniendo como especie, porque de vuelta, ¿no? Esta crisis civilizatoria que está muy bueno. Recomiendo leer un artículo de James Bendel, que es de adaptación profunda, ¿no? Que de vuelta Flavia ahí habló un poco de esta idea de qué es lo que tenemos que empezar a hablar, de qué necesitamos renunciar, qué necesitamos mantener y qué necesitamos regenerar, ¿no? Para lo que se venga. Pero él habla de que estamos en una situación en donde el colapso social es inevitable, ¿no? El colapso de esta sociedad tal como lo conocemos es inevitable. La catástrofe es probable, ¿no? Una catástrofe es probable si no hacemos realmente una transición hacia otro nuevo modelo, y que también la extinción es una posibilidad, ¿no? La extinción humana es una posibilidad, en caso de que mantengamos este tipo de civilización y los ecosistemas de los cuales dependemos no puedan mantener la vida humana en la Tierra, ¿no? Entonces, esta necesidad de cambio, ¿no? de transformarlo todo, por lo general la primera aproximación que tenemos es enfocarnos en las acciones, ¿no? En cómo modificar las acciones de nuestro hacer, ¿no? ¿Qué hacemos? Y ahí vienen las leyes,
vienen medidas coercitivas, incentivos, impuestos, ¿no? Vamos por ahí. Si vamos un poco más arriba, ¿no? En decir, bueno, ¿qué son esas cosas? ¿Cuáles son esas ideas que pensamos que transforman las decisiones que tomamos? Podemos ver que también estamos proponiendo, ¿no? ¿Qué ideas tenemos que estar pensando para cambiarlo todo, ¿no? Y si vamos un poco más para atrás, llegamos a que en donde tenemos que trabajar para, de vuelta, cambiar este accionar, estas ideas, es en el proceso de cómo pensamos, ¿no? ¿Cómo es que estamos pensando? Y acá hay un Fritjof Capra, que es un pensador sistémico muy interesante y que lo recomiendo leer, que él habla de lo que estamos viviendo es una crisis de percepción, ¿no? Una crisis de cómo nos entendemos los humanos dentro de la gran trama de la vida, dentro de la Tierra, dentro de este sistema que habitamos, ¿no? Y la regeneración viene a trabajar en esta pata, que no quiere decir que las ideas y las acciones no son importantes, sino que tenemos que trabajar en cómo pensamos. Y quizás que parece fácil decir, bueno, hay que cambiar la manera que pensamos, pero no es fácil esto, porque a veces ni nos damos cuenta cómo pensamos, ¿no? Porque uno a veces cree que genera sus propios pensamientos, pero en palabras de Krishnamurti, lo que en realidad estamos haciendo son pensar los pensamientos de nuestra cultura, ¿no? Que son cientos y miles de años de marcos conceptuales que fuimos pasando de generación tras generación. Entonces, el primer paso importante es ser conscientes de estos marcos conceptuales, de estos paradigmas que están detrás, porque son los que nos van a marcar el accionar después. Entonces, observarlo, ser consciente en el momento de que lo estamos aplicando, ¿no? Requiere una práctica, primero, bueno, de conocerlos, después de observarlos en nuestra mente, en el momento que estamos accionando, y después ir transformándolos. Y este paradigma en el que estamos basados, ¿no? De cómo pensamos, siempre acá estamos enfocados, ¿no? En la civilización occidental principalmente. Este paradigma mecanicista que le podemos poner nombre, ¿no? Eso es un paradigma en donde el hombre está por encima de la mujer, ¿no? El patriarcado bien ahí como habló Flaten al principio, también como el humano superior a otras formas de vida, ¿no? Esta idea del especismo, ¿no? El humano por los animales, pero superior a otras formas de vida acá, en la Tierra, la idea del cuerpo como una máquina, la idea de la vida en sociedad como una competencia, ¿no? Esta idea de meritocracia que está tan metida, la creencia del progreso material limitado, esta idea de que tenemos que crecer indefinidamente, ¿no? Esta es una idea que prácticamente casi que hasta dentro del ambientalismo, por ejemplo, el ecologismo casi que ni se pone en discusión, ¿no? Esta idea de que tenemos que igualmente seguir creciendo en la realidad que es un mundo con recursos ilimitados, ¿no? Con biocapacidad limitada. Entonces ahora cuando nos ponemos a observar, bueno, ¿de dónde viene cuáles son las bases de este paradigma? Podemos remontarnos posiblemente a la historia de la humanidad por completa, pero uno de los momentos más transformadores que podemos encontrar se da en la revolución científica, ¿no? En esta transformación radical que vivió el mundo occidental, en donde salimos si dejamos el feudalismo, la teología cristiana, la filosofía de Aristóteles, a las bases de estas nuevas, de la ciencia que nos trajeron pensadores increíbles desde ya, como Galileo, como Newton, como Descartes. Y solo para mencionar algunas cosas que trajeron estos pensadores, ¿no? Que vinieron a tener un mundo que es una máquina perfecta, gobernada por leyes matemáticas exactas. Por ejemplo, Galileo
una de las cosas que trajo es la idea de que la ciencia es todo aquello que puede ser medido y cuantificado. Entonces, si algo no puede ser medido y cuantificado, no es ciencia, no es conocimiento. Por lo menos la ciencia no lo va a buscar entender, ¿no? Entonces, cosas como los olores, cosas como los ruidos, cosas como ¿no? Sensaciones, el amor, cosas así intuitivas, la ciencia las dejaba de lado, no se permitía focalizarse en eso, ¿no? Entonces como que nos presentaba, podemos decir, un mundo prácticamente muerto, ¿no? Eso es lo que venía a estudiar la ciencia. Y también Descartes, que trajo la idea del pensamiento analítico, en la idea de que para comprender algo, un fenómeno, necesitamos entender las partes más pequeñas, ¿no? Tenemos que ir hacia lo más pequeño, ¿no? Y eso fue por donde fue la ciencia por unos 300, 400 años. Todavía en mucha rama de la ciencia sigue estando ahí, ¿no? Pero bueno, la idea, por ejemplo, que para entender el cuerpo humano necesitamos, o la vida es entender el ADN, ¿no? Entender el más detalle de cada célula, ¿no? Entendiendo el ADN podemos entender el todo de la vida, ¿no? Y lo que podemos, obviamente esta visión tuvo muchas críticas en el momento que salió y los siglos después, pero dentro de la ciencia no recibió una crítica, ¿no? Dentro de lo que entendemos como el método científico, no recibió una crítica hasta más o menos principios del siglo XX, que fue principalmente, fue cuando los biólogos organicistas se dieron cuenta de que a través de la física y de la química no podían explicar y no podían entender a la vida, no podían entender lo que observaban de la vida. Había algo más cuando ellos veían cómo funcionaban los ecosistemas, cómo funcionaban las comunidades, había algo más, ¿no? Y lo que descubrieron es que esta idea de que el todo es más que la suma de las partes, porque lo importante al entender a un sistema es entender cómo se relacionan las partes de ese sistema, porque en el relacionamiento de ese sistema surgen cosas que no podemos ver si entendemos a las partes del sistema por separado, ¿no? Entonces definieron a un sistema como un todo integrado cuyas propiedades esenciales surgen de las relaciones entre las partes, ¿no? Entonces, si queremos comprender un fenómeno, tenemos que comprender ese sistema en su totalidad y también dentro de un sistema más grande en el que está inmerso, ¿no? En el contexto. Y de acá, una de las primeras cosas que estos pensadores, estos biólogos trajeron es que lo importante en los sistemas está en entender los patrones de relacionamiento, ¿no? ¿Cuáles son esos patrones que podemos observar que todos los sistemas repiten y podemos ver que surgen, ¿no? de esta relación? Y otra característica que vieron es que los sistemas se organizan de una manera jerárquica. ¿Qué quiere decir? Una jerarquía que no quiere decir que uno es más importante que otro, sino esta idea de que sistemas dentro de sistemas, ¿no? Podemos entender, no sé, por ejemplo, quizás a nuestro corazón como un sistema que está dentro del sistema circulatorio, que está dentro de nuestro cuerpo, que es un sistema, y nosotros estamos dentro de un sistema que puede ser nuestra familia, que está en una comunidad, que está en una ciudad, entonces sistemas arriba del sistema. Y la complejidad de los sistemas va aumentando a medida que a medida que vamos subiendo estos niveles, ¿no? Porque cada vez hay más interrelaciones, ¿no? Cada vez hay más relaciones entre las partes, ¿no? Entonces cada vez son más y más complejos los sistemas a medida que subimos de nivel. Obviamente a medida que cuando llegamos a la Tierra como todo un sistema vivo, ¿no? Es mucho más complejo como sistema. Y otra característica esencial es que vieron es de la red como patrón, como uno de los patrones esenciales de la vida. Y simplemente para que nos queden, ¿no? Como hay 4 principios básicos que podemos decir del pensamiento sistémico. La primera un poco ya la vimos, ¿no? Que son los sistemas como totalidades integradas. No podemos tratar de entender al sistema solo yendo a las partes y a entender solo las partes, sino lo tenemos que entender como algo todo integrado, porque si lo dimos a una parte estamos prácticamente destruyendo ese sistema.
y que lo proyectaron entonces es entender sus patrones de relacionamiento, que tienen que entenderse a relación al contexto y que la complejidad aumenta estos sistemas al subir al nivel, ¿no? Y estos principios de pensamiento sistémico, ¿no? Que fueron encontrando estos biólogos, estos organizacistas que fueron observando a los sistemas vivos, también los cibernéticos fueron otros de las ramas de la ciencia que fueron, ¿no? Observando estos patrones, empezaron a observar, bueno, cuáles son los patrones que podemos ver que se repiten en todos los sistemas, ¿no? No me voy a meter en detalle en todos estos, pero está bueno leer a Capra o adentrarse, por ejemplo, en conceptos como la retroalimentación, ¿no? Que este es un patrón que lo podemos ver en todos los sistemas, ¿no? Todos los sistemas tienen un patrón, todos los sistemas tienen un patrón de retroalimentación en donde lo que le pasa a una parte de ese sistema afecta al resto del sistema y vuelve a ser afectado por lo que pasó en ese sistema, ¿no? Y esa retroalimentación puede ser positiva y negativa, ¿no? Por la dirección que toma. De vuelta no me quiero adentrar, pero también otra característica, otro patrón que vieron es que los sistemas vivos viven lejos de un equilibrio térmico, ¿no? O sea, no podemos entender a un sistema como algo que está quieto, sino que la disrupción es algo constante en los sistemas vivos, porque están como en un equilibrio dinámico, constante, de retroalimentación, de nuevos órdenes. Y acá es donde viene un concepto muy importante que es la idea de la autoorganización, ¿no? Lo que observaron al entender, perdón, al observar a los sistemas, ven que apago esto, es que la autoorganización, entendida como el surgimiento el surgimiento, para amigo, el surgimiento de un orden, de un patrón de orden que aparece cuando un sistema parece que se va de control, aparece de repente un nuevo orden ahí adentro en donde la autoridad está distribuida entre todas las partes de ese sistema y ese sistema encuentra un nuevo orden, por decir un nuevo equilibrio dinámico. Eh, También otro de los grandes descubrimientos de la rama de la ciencia sistémica es la idea de la autopoiesis, que descubrió Varela y, eh, y me olvidé el nombre del otro amigo, pero ya cuando venga lo voy a decir, pero la idea de que los propios sistemas vivos se crean a sí mismos, o sea, todas las partes del sistema se crean a sí mismas y crean las otras partes del sistema y crean los límites de Maturana, que se llama Maturana y Varela, dos chilenos muy, muy interesantes para leer, pero crean el propio sistema y crean los límites. Entonces esta idea también de que este patrón circular que vemos en la vida es también es el sistema cognitivo. Pero bueno, no quiero profundizar tanto acá, pero está bueno para entender, porque esta manera de entender la vida tuvo un montón de repercusiones dentro de la ciencia. Por un lado, a cómo entendemos el conocimiento, ¿no? Porque el conocimiento pasó, de repente dejó de ser algo de entenderse como que hay bases, donde la física y la química es lo más importante del conocimiento, a entenderse como una red, ¿no? El conocimiento es red y todo tipo de conocimiento es igual de importante. También el conocimiento no es objetivo, porque entender al sistema depende de quién está viendo ese sistema, ¿no? Entonces, es importante quién lo está viendo, en qué momentos históricos está, dónde está, quién lo financia, ¿no? A esa persona, ¿no? ¿Por qué está mirándolo ese sistema? Y también que es aproximado, porque no podemos entender al sistema en su totalidad. Sería ridículo querer entender que podemos entender todas las cosas que están adentro del sistema, ¿no? Y también este pensamiento, estos principios de pensamiento sistémico tuvieron implicancias en distintas disciplinas, ¿no? Una disciplina que podemos, por ejemplo, la agricultura, ¿no? Todo lo que es la biodinámica, todo lo que es la agroecología, que estamos, ¿no? Una transición de entender a la agricultura de una manera mecanicista, en donde pongo una semilla y tengo que poner químicos y venenos para
a entender a la tierra que yo estoy trabajando como un sistema vivo. Entonces, que haya diversidad, yo quiero que haya rotación, necesito que haya plantas y haya animales, necesito que haya, que la tierra genere su propia fertilidad, ¿no? Eso un poco de las ideas de la agricultura. También en la medicina estamos viendo de a poco esta transición, ¿no? Cuando hablamos de medicina familiar, pero también de fitoterapia, de medicina, de medicinas alternativas que están surgiendo, ¿no? en distintos lados. Esto no quiere decir, esto está bueno para dejar claro, esto no quiere decir que el pensamiento lineal hay que dejarlo de lado y el pensamiento lineal no lo queremos ver más, sino que hay que ser conscientes cuándo está bueno usar el pensamiento lineal y cuándo usar nuestro pensamiento sistémico, ¿no? Yo creo que ahí radica el salto evolutivo que tenemos que dar como especie para seguir habitando la Tierra. Obviamente, si uno de repente tiene una enfermedad y necesita de la ciencia moderna para entender qué le tengo que dar, quizás por decir, a una célula maligna para curarme, desde ya que la medicina convencional tradicional tiene respuestas, pero en otros momentos no. Entonces hay que ser conscientes de esto y ahí acaba el desafío. En la política también está apareciendo esta manera, estos principios sistémicos, ¿no? Lo podemos ver en el ecofeminismo, en la idea del decrecimiento, ¿no? Necesitamos salir de la idea de crecer a pensar en algo más cualitativo. También la idea de buen vivir, que bueno, no viene de la cultura occidental, sino que viene de las culturas precolombinas que hay acá en América, en Ayala hace miles de años, ¿no? Con otra cosmovisión, ¿no? Quizás que a los otros occidentales, ¿no? Yo me considero del mundo occidental, esta idea de pensar sistémica es algo nuevo, pero los pueblos indígenas o otras culturas piensan de una manera sistémica de hace históricamente, ¿no? Toda su vida. Y también bueno, acá es solo una frase muy interesante de Gregory Bateson, que es una persona también muy buena para leer, pero esta idea de que lo que podemos también ver de esta crisis civilizatoria es que los principales problemas del mundo son el resultado de la diferencia entre cómo funciona la naturaleza y la forma en que la gente piensa, ¿no? Entonces, lo que podemos quizás como para ya empezar a definir la idea de regeneración, ¿no? Parte de entender cómo funciona la naturaleza y transformar ese entendimiento hacia lo que hacemos como sociedad, a lo que hacemos como humanos, ¿no? Las actividades, y de ahí poder acompañar a la evolución de los ecosistemas, de la naturaleza, y no tener que estar compitiendo con ella, ¿no? Pero bueno, también este cambio de paradigma, de pensamiento que estamos atravesando, ¿no? Desde lo racional, lo analítico, lo reduccionista, lo lineal, hacia un paradigma y un pensamiento intuitivo, sintético, holístico, no lineal, genera una transición y otros valores, ¿no? Hay otros valores que surgen al pensar de manera sistémica, que son distintos a los que surgen de pensar de manera lineal, ¿no? Los valores que vimos que se hicieron hegemónicos en estos últimos 400 años, 500 años desde la revolución científica, son valores de expansión, ¿no? De competición, de cantidad, de dominación, ¿no? Esos valores parecieran haberse vuelto los valores que había que defender y que son los que tenemos como civilización seguir avanzando hacia una transformación que estamos viendo cada vez más y más de valores basados en la conservación, en la cooperación, en la calidad, ¿no? ¿Qué es importante? ¿La calidad o la cantidad, ¿no? De vuelta, ¿no? Acá, por ejemplo, yo vuelvo mucho a la ecología porque hago agroecología, pero la agricultura convencional siempre está enfocada en mayor productividad, mayor cantidad. En cambio, la agroecología está en dar productos de calidad, dar productos nutritivos, dar productos
sin venenos, dar productos que no contaminen el entorno, sino que regeneren el suelo y regeneren la vida en esos lugares, ¿no? Así que bueno, eso es un poco una pequeña introducción a lo que es esta transformación y este cambio de paradigma que estamos viviendo y que cada uno dentro de sus áreas puede empezar a ver cada vez más y más, y creo que es un desafío para cada uno de nosotros cómo logramos esa transformación de pensamiento paradigmática en las disciplinas de cada uno y en nuestras vidas. Y acá la propuesta de regeneración que yo voy a traer y presentar está basada en una idea de desarrollo regenerativo en cómo pensamos los proyectos en el territorio, ¿no? Cómo pensamos los proyectos territoriales con el objetivo de poder conectar las actividades humanas con la evolución de los ecosistemas que habitamos. Y yo voy a estar presentando algunos marcos conceptuales que nos van a ayudar a poder pensar de manera sistémica cuando estamos trabajando en el territorio, en estos sistemas, en estos proyectos. Y hablo del territorio sin querer, tratando de dejar de lado esta dualidad que también creo que el pensamiento lineal nos trae, ¿no? A esta diferenciación de ciudad y rural, sino que acá en realidad lo que tenemos que enfocarnos es con el sistema que estamos trabajando, que ese sistema va a ser dependiendo y va a ser único en cada lugar en el que estemos trabajando, ¿no? Puede ser lo que sea muy, muy urbano, pero igualmente va a haber vida, ¿no? En lo urbano salgamos y vamos a ver igualmente vida, animales, plantas, nosotros como partes de la vida. Entonces, está bueno no caer en esta dicotomía de lo urbano y lo rural, porque creo que tenemos que dejar estas ideas, ¿no? Cuanto antes y empezar a trabajar realmente con el sistema, cuál es el sistema con el que estamos trabajando, ¿no? Y un poco antes o decir cómo llegamos a esta idea de regeneración o a esta idea de coevolución, ¿no? Porque si lo que queremos es evolucionar con los sistemas vivos de los que somos parte, estamos hablando de coevolucionar, ¿no? Y está bueno tratar de entender de que no se trata de que todo lo que estábamos haciendo antes estaba mal y somos unos boludos, por decirlo de manera, somos cómo no nos estábamos dando cuenta, sino entender de que es una evolución, ¿no? De lo que estamos viviendo a nivel personal, de la comunidad, a nivel de toda la civilización. Estamos viviendo una evolución del concepto de sustentabilidad, en el sentido de sustentabilidad como la habilidad para sostener la vida en la Tierra. Y desde ya la habilidad que necesitamos para sostener la vida en la Tierra va a depender de qué entendemos como vida. Y como estuvimos hablando antes, hay una visión de vida basada en el pensamiento mecanicista y otra visión de vida basada en el pensamiento sistémico. Y estamos en eso, estamos como atravesando un camino de evolución en el sentido de lo más simple hacia lo más complejo, hacia una visión y un concepto de sustentabilidad basada en la coevolución. Así que vamos un poquito para entender este proceso evolutivo del concepto de sustentabilidad, donde al principio la idea de sustentabilidad estaba basada en una idea de que cuando trabajamos con un sistema vivo, por decirlo, un ecosistema o un campo o una ciudad o un barrio, la idea era una idea de equilibrio, ¿no? Era que esto lo podemos ver en las primeras definiciones del desarrollo sustentable, en el reporte de Brundtland de los límites de crecimiento, ¿no? Esta idea de que hay ciertos límites y que de los ecosistemas, y que lo importante como actividad humana es ser consciente de esos límites y sacar y poner de esos sistemas una cantidad para que ese sistema no muera, ¿no?
Pero esta visión de equilibrio de los sistemas, lo que no ve es que los sistemas vivos no están en un equilibrio térmico, ¿no? Sino que están transformándose todo el tiempo, necesitan de procesos disruptivos para estar creando nueva diversidad, para crear nuevos órdenes. Entonces, esta idea de equilibrio parece que no va quedando bien para trabajar con los sistemas vivos. Entonces empezamos a hablar de resiliencia. Permiso, ¿no? De resiliencia, en el sentido de que, bueno, entonces si queremos trabajar con un sistema vivo, como necesitamos, entender que ese sistema vivo, como, no sé, por ejemplo, puede ser un río, se va a ir modificando, se va a inundar, va a volver, entonces necesitamos dejarle los lugares, necesitamos hacer ciertas obras de ingeniería para, no sé, para que fluya más rápido. Entonces esta idea de resiliencia, de cómo quizás adaptarnos. La complejidad de la resiliencia se da que nos generamos quizás algunas transformaciones de ese sistema y después ese sistema afectaba a otro sistema y siempre estamos como protegiéndonos de lo que el sistema puede pasar, ¿no? La agenda de adaptación al cambio climático es, bueno, cómo nos demos de los cambios que va a venir, ¿no? Y siguiendo con esta evolución del concepto de sustentabilidad, llegamos a la idea de coevolución. Bueno, lo que necesitamos lograr como sociedad y las actividades que hacemos es entender cómo funcionan estos ecosistemas, qué proceso evolutivo están siguiendo y acompañarlos, ¿no? Entendernos a los humanos como uno más dentro de estos ecosistemas y buscar potenciar ese proceso, esa evolución que están siguiendo los sistemas que estamos habitando. Y bueno, es un desafío muy grande, ¿no? En el que tenemos que atravesar, ¿no? Porque esto requiere transformar nuestras actividades a no simplemente luchar por controlar a la naturaleza, sino acompañarla, ¿no? Sentirnos partes, cooperar, asociarnos con lo que está sucediendo en la naturaleza. Y para poder buscar esto, ¿no? Lograr esto con los proyectos que estamos haciendo, yo lo que voy a presentar rápidamente, tampoco voy a tanto porque, bueno, tenemos poco tiempo, son unos marcos conceptuales que desarrolló una gente de Estados Unidos que se llama Regenesis Group. Yo hice hace 2 años un curso con ellos, que ellos, bueno, desarrollaron unos marcos conceptuales también, ¿no? Después de mucho trabajar con sistemas vivos en los lugares, ¿no? Vieron distintos patrones y dijeron, bueno, estos marcos conceptuales nos van a ayudar al momento de trabajar, ¿no? Para tenerlos siempre en mente en el momento que estamos implementando los proyectos, ¿no? Un curso muy largo. El año pasado, justo con Flavia, dimos unos cursos un poco, bueno, modificados a nuestro parecer, donde, bueno, presentamos un poco estos marcos que la idea es que nos queden y les quede a cada uno de los que están acá participando de este taller para tenerlos en mente. Y uno de los puntos fundamentales del trabajo regenerativo, ¿no? Es poder pensar a distintos niveles de sistema al mismo tiempo, ¿no? Este es un desafío que tenemos que poder trabajar y a través de la práctica lo vamos a lograr, trabajar a distintos niveles de sistema. Por lo general, en el momento de evolución que estamos como especie, en nuestra cabeza puede llegar a pensar hasta 3 niveles de sistema, ¿no? No busquemos darle más niveles a nuestro entendimiento porque nos va a explotar el bocho, ¿no? Va a explotar lo que nos está pasando en la cabeza.
Y lo que podemos decir es que si queremos trabajar para la regeneración, tenemos que estar trabajando en estos 3 niveles. ¿Cuáles son? Por un lado es el trabajo personal, ¿no? El trabajo nuestro, el trabajo de cada uno en nuestro interior, que esto es algo, a mí me vino bastante radical, porque por general cuando vamos a aprender alguna disciplina nueva, siempre nos enfocamos en el exterior y parece como que lo que nos pasa a nosotros no importa, ¿no? No importa qué estamos pensando, qué energías estamos llevando a ese sistema que queremos transformar, ¿no? Cómo estamos pensando, cómo nos alimentamos, ¿no? Es de igual de importante que los otros niveles con los que estamos trabajando. El segundo nivel, ¿no? Y está bueno acá ver que son niveles de sistemas dentro de sistemas, ¿no? Que veíamos esta cualidad que veíamos cuando hablamos del pensamiento sistémico, ¿no? El otro salto de sistema es hacia la comunidad o hacia el equipo, ¿no? Es importante trabajar dentro de la comunidad, dentro del equipo en el que formamos parte. Yo no voy a profundizar acá porque no tenemos tiempo. Y esta comunidad forma parte de un lugar, ¿no? Un sistema vivo en el que ahora vamos a enfocarnos y va a ser un poco cómo vamos a trabajar esta segunda parte del taller, entender al lugar, ¿no? Cómo entendemos al lugar. Pero yo lo que quiero es que nos quede claro acá es que estos 3 niveles de sistema son igual de importantes cada uno, ¿no? Si nos enfocamos solo en uno y dejamos los otros 2, dejamos de pensar vamos a dejar de pensar sistémicamente y vamos a volver a nuestra forma lineal, si es que pensamos solo en el lugar, o solo en la comunidad, o solo en nuestro desarrollo personal. Y los invito a que hagan de a poco, después de esto, ahora el ejercicio de pensar en ejemplos de ustedes o de otros que ven, donde hay personas que solo trabajan quizás lo personal y se olvidan de trabajar en la regeneración de la comunidad y del lugar, o gente de que está trabajando solo en el lugar y se olvida de su trabajo personal, está como agotado y lo ves en cómo se expresa, en cómo se postula, en las energías que trae, ¿no? Entonces es importante de vuelta poder trabajar a estos 3 niveles de sistema al mismo tiempo. Y cuando nos vamos a enfocar al lugar, que va a ser donde vamos a seguir esta parte del curso, la idea es entender al lugar como un espacio en donde se unen y se relacionan de manera única y específica los sistemas naturales y culturales, ¿no? Y esta definición de lugar lo que nos trae es que cada lugar es único, ¿no? Cada lugar, no importa en qué parte geográfica está, va a ser único porque cómo se relacionan solo se va a dar ahí. ¿Por qué? Porque ahí es otro el sistema ecológico, el biológico, hidrológico, las personas, ¿no? Porque esas relaciones que se dan no se dan en otro lado, y esto lo que nos va a hacer entender es que cuando trabajamos desde el lugar, no hay recetas, ¿no? No hay una manera única de hacer las cosas, y algo que funciona en un lugar no va, por lo tanto, a funcionar en tal lugar. Y esta lógica, que quizás cuando vamos a lo sistémico parece obvia, no lo es en la manera que estamos, porque la homogeneización de todo es algo que nos está llevando la globalización y la manera y el paradigma en el que estamos viviendo, ¿no? Algo que funciona en un lado lo empezamos a replicar en todos lados, como si no importase dónde realmente, qué sistema vivo estamos poniendo a ese proyecto, ¿no? Entonces, un buen aprendizaje es entender de que
hay recetas, ¿no? Es antievolutivo. ¿Por qué? Porque la evolución tiende hacia la diversidad. Entonces, que como humanidad tendamos hacia la homogeneización del todo, estamos yendo en contra de un patrón que nos muestra la evolución, que es cada vez mayor y mayor diversidad, ¿no? Y también lo que creo es que el lugar es también, por decirlo, el lugar es aquel espacio territorial en donde como humanos podemos conectar más fácilmente con el amor, ¿no? Con el amor hacia la tierra, hacia lo vivo, ¿no? Uno tiene lugares que ama porque lo conoce, porque lo entiende, porque vivió más años, porque tuvo algunas experiencias. Entonces es en el lugar en donde como humanidad vamos a poder generar esta transformación, ¿no? Lugar por lugar, ¿no? Hay ciertos principios, obviamente, que vamos a poder replicar, pero no hay receta, ¿no? Esto cuando uno, nos pasa mucho en la agroecología, cuando de repente vienen productores que están acostumbrados a una receta en donde la receta es organismos genéticamente modificados, resistentes al glifosato, con siembra directa, una receta que funciona, cada vez está funcionando menos porque se necesitan más agroquímicos, suben los costos, bajan los rendimientos, pero de repente pasan hacia la agroecología y en la agroecología no hay una receta única. Hay principios que podemos implementar, pero hay miles y millones de agroecologías como hay miles y millones de productores y de campos agrícolas, ¿no? Entonces esto es importante entender, ¿no? Y ahora vamos a adentrarnos un poco más en esto. Y una de las características del lugar, y ahí volviendo también a lo que presentamos al principio del pensamiento sistémico, es el entendimiento que los lugares tienen la característica de ser del anidamiento interdependiente. ¿Qué quiere decir esto? Es que cuando vamos a entender un lugar, a conocer un lugar, vemos que todo sistema vivo está formado por partes interdependientes y que forman parte de un sistema más grande, ¿no? De vuelta, sistemas dentro de sistemas y que es una totalidad integrada, ¿no? Entonces, ese va a ser nuestro desafío de entender a un lugar. Y este anidamiento interdependiente, ¿no? Imaginemos un árbol que está dentro de un bosque, que el bosque está formado obviamente por más árboles, distintas especies de árboles, pero de animales, de hongos, y de las relaciones que hay entre todos estos seres. Y ese bosque forma parte de un valle que está formado de montañas, de bosques, de ríos, de quizás que una llanura, y que este valle forma parte de una cuenca. Lo que podemos de a poco empezar a ver es que la salud de una parte de ese sistema va a afectar a todo el sistema, ¿no? Entonces, si un río está contaminado, va a afectar a toda la cuenca. Y también lo que podemos inferir es que si una parte de ese sistema genera beneficios, ¿no? Genera valor, va a contagiar o a impactar con beneficios a todo ese sistema más grande en el que está inmerso. Entonces, en el desarrollo regenerativo lo que decimos es que el potencial del proyecto está en su habilidad de generar una contribución benéfica a la salud del sistema más grande al que pertenece. Y esto es muy importante porque en el desarrollo regenerativo la idea es sacar el foco del proyecto en sí, ¿no? Que no quiere decir que no es importante de vuelta, sino que vamos a poner el foco en el lugar, ¿no? En entender al lugar, en conocerlo, porque de ahí vamos a entender al potencial, ¿no? Al potencial entendido a esto de vuelta, ¿no? El potencial lo podemos entender en relación a lo que hace único a eso, pero a lo que ese algo, por decir una parte del sistema, le puede dar al sistema más grande al que pertenece, ¿no?
Por ejemplo, hay un ejemplo muy fácil, pero una sartén en sí no tiene ningún potencial, salvo que esté dentro de mi casa, justo estoy viendo una sartén, porque me da la habilidad de poder producir alimentos. Pero en sí, esa sartén sola en la nada no va a funcionar para nada, ¿no? Porque necesita de un montón de otras cosas más para relacionarse, ¿no? Entonces, el potencial de algo radica, que ahora vamos a meternos igual, en lo que lo hace único a ese algo, ¿no? Y en el contexto en el que está inmerso. Ahora, y acá vamos a entrar en un ejercicio. El primer paso para entender a nuestro lugar va a ser delimitarlo, ¿no? Va a ser ponerle límites, ¿no? Bueno, ¿cuál es este lugar en el que mi proyecto está inmerso? Y acá este marco conceptual, que está muy bueno para tenerlo en mente, ahora vamos a hacer un ejercicio que va a durar aproximadamente 10 minutos, pero voy a presentar este marco conceptual que la idea es a entender por un lado tenemos nuestro proyecto, y que nuestro proyecto forma parte de un entorno próximo, que es el sistema vivo, que está más próximo y más coherente con el proyecto, ¿no? Y es importante esto de que sea más próximo y coherente con el proyecto, porque nuestro objetivo es encontrar ese sistema vivo en el cual mi proyecto pueda influenciar de manera tangible, real. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, pensemos que mi proyecto es una escuela, por decir, y yo digo, bueno, el sistema más próximo en el que estoy inmerso es toda una ciudad. Yo te digo, bueno, pará, ¿puede realmente, no hay otro sistema más cercano que podemos encontrar? ¿No puede ser unas cuadras alrededor, el barrio? ¿O puede ser la comunidad de escuelas o la comunidad educativa? ¿No? Entonces, entrenar el ojo para descubrir dentro de qué sistemas está nuestro proyecto, nos lleva a que realmente tenemos que conocer nuestro lugar, ¿no? En realidad, más que conocer, tenemos que entenderlo, ¿no? Tenemos que, lo que decimos es pasar de conocerlo a entenderlo, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque quizás que conocerlo significa tener un mapa y ver los límites políticos, geográficos y cuántas escuelas hay y información así, y entenderlo es ir al territorio, ir a ver qué piensa la gente, ¿no? Estar ahí y empezar a observar cuáles son esos patrones de relacionamiento. Los invito a que salgan a caminar por la calle, ahora no, porque estamos en cuarentena, o sí, pero porque están haciendo algo, pero si empezamos de a poco y de manera intuitiva a buscar patrones, los vamos a ver por todos lados. ¿Sí? No sé, yo en mi recorrido que tengo de acá a mi oficina, voy pasando y veo distintos barrios, y de repente hay un barrio que no está ni definido de ninguna manera política administrativa, sino que se dio de que justo hay 10 cuadras de que son ciertas casas con ciertos árboles, y de repente cruzas una calle y se vuelve más comercial, y pasas a otra y es edificios. Entonces, si entrenamos nuestro ojo a observar los distintos sistemas en los que hay, y aparte sistemas dentro de sistemas, vamos también a poder entender qué es lo importante dentro del pensamiento sistémico y de la regeneración, es empezar a entender patrones de relacionamiento, ¿no? Patrones que solo surgen dentro de ese sistema. Volviendo a este proceso, a este marco conceptual, tenemos de vuelta nuestro proyecto, nuestro entorno próximo y nuestro entorno mayor, que va a ser el otro sistema más grande en el que está inmerso en nuestro entorno próximo. Entonces, este marco conceptual, que ahora después lo vamos a definir, ¿no? Para entender por qué realmente queremos hacer eso, igual un poco ya se debería haber entendido de que el potencial del proyecto el potencial regenerativo del proyecto va a surgir en cómo podemos lograr que el entorno próximo le dé valor a ese entorno mayor en el que está inmerso, ¿no? Un poco estaba bueno ahí lo que, por ejemplo, Flavia decía ahí
en su charla, ¿no? Cómo, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires puede darle valor a la cuenca del Plata, ¿no? Quizá que es un ejemplo muy grande, ¿no? Pero un poco para entender esta idea de quizás que la vocación de la ciudad de Buenos Aires es lograr que la cuenca del Plata sea un espacio en donde todo el agua que baje pueda regenerarse y pueda volver al ciclo hidrológico. No sé, estoy como tirando, ¿no? Pero esto va a depender de cuán bien conocemos a nuestro sistema, ¿no? Entonces va a requerir de ir a esos lugares, a hablar con la gente que participa, ver mapas hidrológicos, mapas biológicos, hacer preguntas, ver la historia de ese lugar, ¿no? Entonces, el ejercicio que vamos a hacer por los últimos 10 minutos, y la idea es que cada uno agarre ahora un lápiz y un papel, que era lo que le pedíamos para este taller, y es pensar en un proyecto en el que estén trabajando ahora o en el que hayan trabajado y conozcan el lugar con profundidad y empiecen a pensar dentro de qué sistemas, de vuelta, hasta 2 niveles de sistema, no nos vayamos tan alto, dentro de qué 2 sistemas está. Solo unos ejemplos yo le voy a dar. Por ejemplo, yo tengo, bueno, esta granja agroecológica que les conté en Varadero, y bueno, me pongo todo el tiempo, estoy como buscando y observando sistemas en el que está inmerso. Y bueno, yo puedo ver un sistema que es, este es un campo de 15 hectáreas, y puedo ver que justo ahí en esa zona hay muchos establecimientos como granjas, quintas de ese tamaño, ¿no? Entonces, todo ese tipo de granjas puede ser un sistema. También puede ser un sistema, observé que hay una cuenca que se da entre la cuenca del Areco y la cuenca del Arrecifes. Justo hay un espacio que es una cuenca endorreica, y ese puede ser otro sistema, ¿no? También el sistema puede ser todo el partido de Varadero, ¿no? Entonces, de vuelta, ¿no? No hay un sistema porque observar el sistema, como lo vimos antes, depende de quién lo está observando, ¿no? Es subjetivo ese sistema, pero cuanto más conozcamos, más estemos entrenados a ver patrones y a entender nuestro sistema, mejor vamos a poder definir esto. Entonces, el ejercicio es: definamos nuestro proyecto, ¿no? En pocas palabras, ¿no? ¿Qué es nuestro proyecto? Definamos ese entorno próximo que observamos, y definamos ese entorno mayor. Así que la idea ahora van a ser 10 minutos donde cada uno haga este ejercicio, y después vamos a volver para que cada uno, vamos a elegir una persona, ¿no? Porque si no nos llevamos en tiempo, que pueda presentar qué fue lo que descubrió como proyecto, entorno próximo y entorno mayor. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Yo creo que debe haber muchas. Hablemos. Muchas gracias, Rodri. Si quieren pueden prender los micrófonos, los micrófonos, nos disculpan, los videos. Y lo que les vamos a pedir, vamos a dejar un tiempito para que puedan pensar en para que conecten con ese proyecto y puedan identificar tanto el entorno próximo como el entorno mayor. Y después, una vez que concluido el tiempo, les vamos a ir avisando, puedan quizás compartir esos proyectos y listarlos en el chat. Y ahí podremos elegir y haremos una pequeña reflexión en conjunto. Mira, Rodri, hay una pregunta en el chat que dice: un espacio de activismo y militancia, ¿qué tipo de entornos podría tener? Es muy buena. ¿Y no la quiere intentar responder? ¿Quién es? Hagamos eso. Mijael Kaufman. Hagamos esto, Mijael, si estás de acuerdo. Intentar responderla, y si te parece podemos ver de traerla como uno de los ejemplos. Vamos muy bien de tiempo, así que quizás podemos traer más de un ejemplo.
¿Va a responder, digo? ¿O si no podemos ir pensando? Está silenciada, Meli. Pero no sé, a mí me viene, puede ser, por ejemplo, la red de movimientos, o la red de espacios de activismo de alguna zona específica, o no sé, quizás justo está localizada en tal lugar y bueno, es el entorno en el que está localizado. Israel, ¿querés activar tu micrófono? Se tira error al activarlo. Excelente. Bien, podemos convivir con el error. ¿Querés compartirnos quizás alguna reflexión por el chat? Y yo la puedo compartir con el resto. Lo que sí creo que es más complicado observar y encontrar entornos y sistemas cuando se trata de proyectos abstractos, por decirlo de una manera, donde no tienen una base territorial, ¿no? De vuelta, ¿no? Porque el lugar, ¿no? Si partimos de la idea del lugar como un espacio, ¿no? Un espacio en donde se interrelacionan los sistemas culturales y los sistemas naturales de manera única, al ser algo abstracto que es creación en su totalidad de los humanos, es más difícil, ¿no? Es un desafío más complejo. Por eso hablaba de que en esto que estamos, en esta idea y esta propuesta de metadisciplina del desarrollo regenerativo que estuve presentando, está bueno para pensar proyectos territoriales, que no tienen que ser en sí proyectos rurales, porque de vuelta los sistemas vivos están en todos lados. Hay algo que quizás recuerdo haber tenido una conversación, Rodri, con vos, respecto de cómo analizar el caso y cómo definir como el entorno próximo y el entorno mayor de un proyecto como el Club de Reparadores, del que soy parte, que también es absolutamente no está asimilado a un territorio, y parte de lo que conversábamos era respecto a cómo quizás la agencia que se genera en las propias comunidades, ¿no? Que sí están arraigadas a un territorio, pero que tiene que ver con quienes lo configuran, que pasan a ser ese territorio. Totalmente. Bien, acá Micael nos comparte, dice que es un espacio en proceso de formación de activismo en problemáticas socioambientales, que como dice Rodri, son de cierto carácter abstracto, y que cree que otras organizaciones, movimientos o ONGs que trabajan en estas problemáticas podrían ser parte del entorno, claramente lo que mencionaba Rodri respecto de las redes, y que incluso incluiría ciertos actores como diputados, ministros y demás figuras y actores del espectro político. Bien. Se llama Consciente Colectivo, este espacio. Bueno, si les parece, hacemos un último minuto y los invitamos a poder como postular, si quieren, sus proyectos para poder conversar, tal como lo hicimos con Mijael. También los invito a activar sus cámaras. A ver si existen. A ver si existen, si siguen acá todavía. Ahí está, se ven acá. Hola. Perfecto. No sí sus micrófonos, les pido que los micrófonos sigan apagados, pero que sí las cámaras las pueden prender. Bien. Recuerdo lo de los micrófonos, quizás hay un poquito de interferencia con alguno. ¿A alguno le gustaría poder presentar su proyecto para que podamos, entre todos, capaz reflexionar en torno a esta definición que es tan compleja del lugar? A mí me gustaría compartir el proyecto que estamos haciendo con un grupo de vecinos. Perfecto. Sí, bueno, no sé si se logre ver bien.
por ahí. A ver, sostenelo más cerca de la cámara. Creo que sí. A ver, sostenelo. Se ve perfecto. ¿Sí? Excelente. Bueno, les cuento un poco. En relación a la situación que nosotros tenemos del COVID, aquí en mi barrio, yo vivo aquí un grupo de vecinos decidimos juntarnos a través del WhatsApp y tratar de generar una pequeña comunidad de gente que vivimos por aquí cerca, en la cual podamos conversar acerca de temas de siembra urbana, de huertos urbanos pequeños de nuestras terrazas, de nuestros balcones, y también una oportunidad de hacer un trueque de semillas y de plantas o de material para poder sembrar. Entonces, yo había colocado aquí como entorno próximo, quizá yo creo que existe un sistema más cercano al barrio que sería la calle, ¿no? Esta que vendría de la calle y también a este sistema de barrio. Y como los entornos mayores, como mi ciudad está dividida por sectores, dentro de los mismos están una serie de barrios, entonces yo le pondría en un primer nivel al sector y después a la ciudad. Y, No sé si es que así está bien el ejemplo. sí, o sea, no hay respuesta correcta o incorrecta, es practicar esto y a uno, yo creo que está bueno tener este marco conceptual, porque vos ahora hiciste un ejercicio, pero posiblemente en los próximos días lo podés ir mejorando, entendiendo mejor. Quizás que no pasa a ser una cuadra y pasa a ser 4 cuadras porque ves que justo en esas 4 cuadras se da que hay más gente o qué tal, o porque pasa algo en esa, hay algo que hace única a esa parte del barrio y de repente quizás que puede ser que el entorno mayor en realidad es un poco más grande, un poco más chico, entonces es un ida y vuelta y que no hay respuesta correcta, sino que es de estar trabajando con esta manera de pensar y de ver, buscar de ver sistemas dentro de sistemas y bueno. Y aparte quizás que tu proyecto después va creciendo y entonces tu entorno próximo te queda chico. Bueno, entonces es ese desafío. Gracias, Rodrigo. Gracias a vos por presentarlo. ¿Alguien más? ¿Uno más podemos hacer? ¿Eli? Sí, correcto. Estaba una vez más hablando con el micrófono apagado, ya es marca registrada. Bien, no, Ana, que compartió su proyecto a través del chat, que dice que en un huerto en una zona densamente poblada y periférica en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Ana, ¿querrías activar tu micrófono y compartirnos tu proyecto? Hola, ¿sí me escuchan? Te escuchamos. A ver. Hola. ¿Hola? Sí, perfecto. No me escuchan. Proyecto realizó hace ya como unos meses. Se trató de que estuvimos trabajando en otro tema, en una unidad habitacional, la más grande que hay en Latinoamérica. Y pues había diferentes preocupaciones de las personas. Al final realizamos un pequeño huerto comunitario, pero en la zona no hay ningún otro referente similar, ¿no? No hay más huertos, de hecho, solo hay un parque pequeño por ahí. Entonces, primero pensé que tal vez se podrían marcar en un entorno de los huertos urbanos que hay en la ciudad, pero esos en realidad están en lugares más centrales, ¿no? Estos ya es en un municipio que no forma parte de la ciudad, sino periférico. Entonces, pensaba si entonces la misma comunidad, la unidad habitacional, o los huertos que hay o sea, en la ciudad, aunque estén muy lejos o estén en el centro, sean, pues sí, como muy diferentes y mucho más organizados. Esa es mi pregunta. Hay que, o sea, lo que necesitamos tratar de descubrir en este entorno próximo es que nuestro proyecto pueda, obviamente que sea parte, pero que pueda
generar un impacto, ¿no? que pueda afectar ese sistema, por decirlo, de alguna manera coherente. Entonces, quizás que el proyecto, quizás que puede ser de vuelta también a unas cuadras del barrio, o puede ser de vuelta también distintas organizaciones que trabajan con temas de alimentación dentro de donde vos estás localizada, ¿no? Como para agrandar un poco la escala geográfica. ¿No? Son como propuestas. También pueden ser otros proyectos quizás que más lejos. Hay que ver eso de vuelta, ¿no? Si es posible impactar en esa red, porque quizás queda muy lejos si no participás, ¿viste? Por decir algo. Sí, entonces el entorno también tendría que ver con a quienes afecta, bueno, como decían, ¿no? Que afecte de alguna manera la existencia, ¿no? Entonces, tal vez aquí solo sería la comunidad más próxima. Totalmente. Sí, yo creo que de vuelta está bueno este marco conceptual empezar a tenerlo ahí presente para estar buscando sistemas, entornos cercanos y mayores constantemente para entender dentro de qué sistema está, ¿no? mi proyecto. Y eso lo vamos a ir logrando a medida de que entendamos mucho mejor, ¿no? Entendamos de vuelta, en el sentido de ir a preguntar, quizás que hay cosas que uno no sabe y solo la va a saber si empieza a preguntar a la gente de ahí. No sé, a mí me pasó, por ejemplo, en mi proyecto ahí en la granja, que empecé fui a hablarlas con la directora de 2 escuelas que hay por ahí, de escuelas rurales, con la gente, productores que había, y como que había una especie de sistema, por decirlo, que se armó, que está entre 2 pueblos, Varadero y Alsina, que es el pueblo ahí cercano, y es una zona rural, en donde todos los que están ahí van a las 2 ciudades, pero también se conocen la mayoría entre ellos, se prestan servicios, todos van a las escuelas ahí, entonces como que de repente, bueno, ese fue un sistema que en cualquier mapa geográfico, en cualquier mapa que uno agarra, político, geográfico, no existe ese sistema, ¿no? Ese sistema solo existe solo lo creó la gente que estaba ahí viviendo. Entonces, bueno, creo que el desafío es ese, de vuelta, es entender ahí. Y el otro gran desafío es buscar entornos cercanos y entornos mayores que no sean tan lejanos, ¿no? Eso es algo que suele pasar. No sé, si yo mi proyecto hubiese sido poder impactar en todo el sector, en todo el partido de Varadero, y bueno, es un partido que es enorme, que es miles y miles de hectáreas, y yo era con una granja de 10 hectáreas, creer que puedo tener un impacto en la totalidad es como medio pecar de ingenuo, por decirlo. Entonces, bueno, de vuelta este ida y vuelta y de practicar, de vuelta. No hay respuesta correcta o incorrecta, sino que es practicar este acercamiento hacia los sistemas. Si les parece, los invito a dejar los videos prendidos, pero sí a apagar los micrófonos. Y Ro, te podés continuar, y si nos quedan unos minutos al final, quizás podemos hacer algunas reflexiones también participativas. Vale, gracias. Bueno, para terminar, ¿no? Es para terminar este taller, la idea es presentar otro marco conceptual que les sirva a todos, ¿no? O sea, la idea es, ¿para qué queremos entender estos sistemas, ¿no? ¿Para qué queremos saber el entorno próximo y el entorno mayor de nuestro proyecto? Y esto se ve porque lo que queremos buscar y nuestro desafío como practicantes regenerativos de proyectos territoriales o cuasi territoriales, como le queramos llamar, es descubrir cuál es el rol regenerativo que tiene que tomar mi proyecto, ¿no? Y está bueno acá esta palabra de rol, en el sentido de que mi proyecto tiene que entenderse como una parte más del sistema más en el que está inmerso, y no algo estático o una lista de tareas,
sino que es, bueno, mi proyecto, la huerta, el rol es enseñar o difundir las enseñanzas de la producción de las huertas o promocionar la soberanía alimentaria, ¿no? Es como que, de vuelta, va a depender, ahora vamos a ver cómo llegar a este rol regenerativo, y lo que decimos es que el arte de visualizar y manifestar el potencial regenerativo de un proyecto va a depender de qué grado podemos armonizar contexto y unicidad, ¿no? Contexto en el sentido de cómo podemos descubrir cuál es el potencial del lugar, que ahora vamos a entrar en eso, y cuál es el potencial del proyecto. Este marco conceptual de estas tres líneas, que es muy simple, es un marco conceptual que está pensado para procesos creativos, ¿no? Todo proceso creativo tiene estas tres fuerzas. Una fuerza activadora, en donde una idea surge, aparece, ¿no? Una idea que activa, no sé, tengo tal idea, bla, bla, bla. Siempre hay una fuerza restrictiva, ¿no? Que le dice, y bueno, estará, mirá, tenés este problema, por acá quizás que no, y lo que surge es algo creativo en el sentido que es reconciliadora, ¿no? No es un punto medio o no es algo limitado, sino que esta fuerza activadora recibió una fuerza restrictiva y surge algo nuevo, algo creativo, ¿no? Este marco conceptual, de vuelta, empiecen a verlo, y en todo proceso creativo va a estar, ¿no? Y esto nos va a ayudar a poder a poder programar, a poder planificar nuestro proceso de buscar el rol regenerativo. Entonces, por un lado, lo primero que vamos a querer, nuestra fuerza activadora en buscar el rol regenerativo del proyecto, va a ser descubrir el potencial del lugar. El potencial del lugar entendido, ¿no? Siempre cuando hablamos del lugar, en realidad estamos hablando del entorno próximo. El potencial del lugar es lo que el entorno próximo le puede dar al entorno mayor en el que está inmerso, ¿no? Imaginemos que nuestro entorno próximo es la ciudad de Buenos Aires y nuestro entorno mayor es la Cuenca del Plata. El potencial del lugar, el potencial de la ciudad de Buenos Aires está en la Cuenca del Plata, disculpe, ¿no? Es la cuenca del río Paraná, Uruguay, Paraguay, ¿no? Toda la cuenca grande, el río de la Plata, es el potencial que le puede dar la ciudad a esa cuenca en la que la ciudad forma parte, ¿no? Entonces, ahí va a estar el potencial del lugar. Esa va a ser nuestra fuerza activadora. Ahora vamos a ver unas preguntas que la idea es que de a poco vayamos respondiendo. Y la vamos a restringir con una fuerza, o con entender cuál es el potencial del proyecto, ¿no? O sea, ¿qué hace único a nuestro proyecto? ¿No? Bueno, entendemos ese potencial del lugar. Listo. Ahora, pará. Mi proyecto tiene ciertas características únicas, va a poder impactarlo de cierta manera, porque no es lo mismo que mi proyecto sea una huerta que sea un proyecto, algo por decir, deportivo o productivo, o sea educativo, o sea urbanista, lo que sea, ¿no? Cada proyecto tiene algo que lo hace único, ¿no? Esta idea de armonizar texto y unicidad viene también de esta idea de vocación que hablaba Aristóteles, ¿no? Aristóteles decía que la vocación de algo, la vocación de los humanos surge de cómo podemos armonizar los dones que tenemos con lo que necesita el mundo, ¿no? Y de vuelta, acá va esto, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que preguntar? ¿Qué es lo que necesita el mundo? Acá en el mundo entendido por el entorno mayor en el que estamos trabajando, ¿no? Que ahí de vuelta vamos, ¿no? Para descubrir el potencial del lugar, definimos el entorno mayor, ¿no? Listo, ya lo tenemos definido, lo entendemos. Entonces vamos a preguntar, bueno, ¿cuáles son los desafíos y oportunidades que tiene? ¿No? ¿Qué está necesitando este entorno? ¿Qué necesita para ser más bello, para ser más vibrante? ¿Qué necesita para venir a dar lo que trajo a este? Bueno, descubrimos, ¿no? Esos desafíos y nos preguntamos, bueno, ¿cómo puede el entorno próximo, ¿no? Ese lugar con el que estamos trabajando, contribuir a agregar valor
y genera una contribución única a ese entorno mayor, a esos desafíos y oportunidades que descubrimos, ¿no? Entonces, vayamos de a poco, según la definición que cómo fuimos definiendo nuestros entornos, tratemos de entender, bueno, cómo puede nuestro entorno próximo darle valor y acompañar a eso que descubrimos que queremos que se transforme en nuestro entorno mayor. Solo para dar un pequeño ejemplo, ¿no? Yo, por ejemplo, de mi granja, yo definí que mi entorno próximo era un montón, más o menos son como 15, que los mapeé, pequeñas granjas que están sobre el río Varadero, que es un río que está ahí, que son granjas de 15, 20 hectáreas y que tienen una parte de barranca y productiva, ¿no? Como que me pareció que compartíamos una conexión y ese era el sistema, ese es el entorno próximo, y que está dentro de otro entorno mayor, que era todo este sistema que dije que es un área rural cerca entre dos ciudades, ¿no? Y lo que yo descubrí, para mí, ¿no? Es como lo que yo creo es que el entorno mayor de digamos que lo que necesitaba ese entorno era buscar prácticas agroecológicas regenerativas y también regenerar el talar de Barranca, que es un ecosistema único en esa zona que año tras año y desde hace décadas se viene destruyendo por el avance urbano, por el avance de las casas, por el avance de la agricultura, ¿no? Entonces, mi desafío es lograr que ese entorno próximo, esos pequeños unidades, esas granjas que yo descubrí, se transformen en establecimientos agroecológicos que cuiden y regeneren ese bosque, que transmiten eso. Y ahora voy un poco a qué creo, cuál es el rol regenerativo de mi proyecto, ¿no? Pero un poco para que vayan como poniéndole nombre a todo esto y no sea todo abstracto. Y después lo que nos tenemos que preguntar es cómo o en qué se debe convertir ese entorno próximo, ¿no? ¿En qué se debe convertir, ¿no? Ahí vamos a encontrar el potencial del lugar. Por el otro lado, la unicidad del proyecto es qué hace único mi proyecto, ¿no? ¿Cuáles son las particularidades y las cualidades distintivas que tiene ese proyecto para contribuir a la realización de ese potencial, ¿no? En mi proyecto tiene la capacidad única de que se trata de un campo ya productivo, de que tiene ciertas características, de que tiene un gran pedazo de bosque, entonces que de ahí uno puede conseguir un montón de semillas y arrancar la regeneración. Entonces, descubriendo qué hace único a mi proyecto y entendiendo cuál es la necesidad y el potencial del lugar en el que estoy trabajando, yo voy a poder descubrir cuál es mi rol regenerativo, ¿no? En qué se tiene que transformar mi proyecto para que todo esto que yo vi se regenere, ¿no? Regenere en el sentido de que sea más vibrante, en el sentido de que coevolucionemos y que crezca el bosque, que la producción ahí sea cuidando la tierra, cuidando al agua, el lugar. Entonces yo lo que definí como el rol de mi proyecto es que mi granja, el rol que tenía que tener era como dispersora yo la definí como dispersora de agroecología y dispersora de semillas y de bosque, ¿no? Entonces yo ahora lo que estoy empezando a hacer es a descubrir qué prácticas agroecológicas están buenas para la zona, ¿no? Entendiendo de la idiosincrasia del lugar, descubriendo cuáles son las plantas que crecen ahí y cuál es la mejor manera de cultivarlas y hacer crecer el bosque. No sé, por ejemplo, una cosa que descubrí, yo tengo ahí, estoy haciendo un proyecto de sistema rotativo con gallinas que comen pasto y un maíz que estoy haciendo, pero descubrí que hay un árbol que está ahí, que se llama el tala, es un talar de Barranca, que da un fruto que a las gallinas le encanta, ¿no? Entonces, como que esa es una manera de poder llevar esa planta, que es la fundamental para que se desarrolle ese bosque, que es el objetivo que encontré que necesita
esa zona con algo productivo, ¿no? Porque son granjas que necesitan alguna práctica productiva para poder subsistir y desde ya producir alimentos, ¿no? De vuelta, ¿no? Quizás que acá es muy complicado tratar de explicarlo en pocas palabras, pero en definitiva lo que yo estaba buscando, lo que estaba queriendo lograr, es que mi proyecto o la actividad humana que estoy haciendo ahí esté acompañando a la evolución del ecosistema en el que estoy inmerso, ¿no? Y ese es ese descubrir, estos marcos conceptuales nos van a ayudar a encontrar, a descubrir eso y a conocer y a entender mejor a cada lugar, porque de vuelta, ¿no? El desarrollo regenerativo no estamos, las soluciones van a ser locales, ¿no? Porque cada lugar es único. Así que no sé si tienen algunas preguntas, no sé, nos quedó mucho tiempo. De vuelta, usen estos marcos conceptuales con sus proyectos. Lleva un tiempo, no hay respuesta correcta o incorrecta, es empezar a utilizarlos y tenerlos, empezar a presentárselos a la gente con la que trabajamos, porque a veces no es fácil hablar de esto si nunca nadie te lo explicó, y menos que alguien te lo explicó en 90 minutos, lleva su tiempo, ¿no? Hay que hablarlo, ¿no? Tenemos que cambiar estas palabras, ¿no? ¿Cuál es tu entorno mayor? Le preguntas a alguien. Y bueno, si no vio estos marcos conceptuales, si no conoce el lugar, es un desafío al que tenemos que empezar a transitar. Bueno, Rodri, muchas gracias. Me impresiona nuestra puntualidad. Quiero felicitarnos a todos en ese sentido. Creo que tal cual como planteaba Rodri, es un ejercicio y como todo requiere como práctica, pero para poder transformar esa manera en que entendemos la realidad y que la pensamos. A su vez, nos parecía muy relevante poder acercar estos marcos conceptuales que presentó Rodri en un espacio en donde participan muchos actores que son activos agentes en la construcción de las ciudades. Y, digamos, desde ese lugar es donde, digamos, entendemos que muchos están participando. Entonces, llevarse quizás, tal cual como es muy injusto el poquito tiempo que tenemos como para poder presentar algo que sin duda tiene como muchísima profundidad, pero nos parecía que era muy clave poder acercar estos marcos y generar por lo pronto la inquietud para que puedan después seguir profundizando en estos contenidos.